Diario Económico. Ana Cabero. Hoy nos ponemos las gafas de mirar a cámara para analizar las experiencias de descarbonización en la industria y la movilidad. Dice la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, que descarbonizar y descarbonización son los términos adecuados para referirse al proceso de reducción de emisiones de carbono, sobre todo en forma de dióxido de carbono. La Comisión Europea puso en marcha en diciembre del año 19 el Pacto Verde Europeo. Es la nueva estrategia de crecimiento y su objetivo principal es hacer de Europa el primer continente climáticamente neutro del mundo de aquí a 2050. El primer paso, reducir emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 55% hasta el 2030, un 55% respecto a los niveles del año 90. Son objetivos vinculantes para la Unión Europea y sus Estados miembros. Para hablar de cómo la industria aragonesa camina hacia la descarbonización, sobre los retos y las dificultades de un camino que parece sin retorno, aunque quizá no tan rápido como se prevé. Tenemos aquí con nosotras en el Diario Económico a Miguel Ángel Almalé, delegado regional de Siemens Aragón. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. También a Pedro Ruiz, responsable de proyectos de construcción, Departamento de Ingeniería y Mantenimiento en Industrias Químicas del Ebro. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Gracias. Miguel Gil, director del Departamento de Investigación y Desarrollo en Calfrisa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a la protagonista Teresa Aglaría, jefa del servicio del área comercial de marketing de Cámara Zaragoza. Y cuéntanos por qué estamos hoy aquí hablando de esto, Teresa. Hola, buenas tardes, Ana. Pues mira, estamos aquí porque el pasado lunes hicimos lo que dura un jamón y nos trasladamos al Espacio Explora, al nuevo Espacio Explora de Ibercaja, un nuevo escenario que además reunió a muchas empresas. Estuvo muy concurrido, más de 80 participantes. Entonces, pues hablamos del tema del que has hecho la introducción y contamos con la participación pues, de empresas del sector industrial y de la movilidad. Te voy a enumerar unas cuentas. Venga. Pues, por ejemplo, Avanza, Itesal, Grupo Sanca, Saitim, Linamar, Euroacero, Idalsa, BMW Augusta Aragón, Certes Biotech, Base Sistemas, junto a la Universidad de Zaragoza. Y también alguno de los participantes fue las empresas que tenemos aquí que luego intervendrán. Uh-huh. Por la parte técnica nos acompañaron para hablar de la parte de administración, de la financiación y de proveedores de soluciones la Mar Paños, la directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, María Teresa Ruiz de Ibercaja, que habló de PERTE, de Fondos Europeos PERTE, y Miguel Ángel Almalé de Siemens, que acompañó toda esa parte. Está aquí, a nuestro lado. Efectivamente. Y además contamos con el patrocinio de Enbow por primera vez, que es una empresa de telecomunicaciones aragonesa. Doy fe que estuvo muy concurrida la sesión. Y además, en la parte del jamón, la parte que nos reunió en torno a la comida, a Natural Corporation Agroalimentaria, Aire Sano. Buena también, esa parte. Eso es. Bueno, yo que doy fe porque estuve ahí, conseguí empaparme e intentar aprender. Una titular con el que me fui sería descarbonización sí, pero preocupación. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, como comentamos otro día, que fue un encuentro muy interesante. Desde nuestro punto de vista, Industrias Químicas del Ebro, que tenemos un objetivo muy claro de reducir nuestras emisiones de aquí al 2030, un 40% en concreto, 42%. Claro, cuando analizamos alternativas a ese consumo de gas en otros vectores, sea electricidad, sea biomasa, por supuesto sea hidrógeno, pues vemos que la viabilidad de estas alternativas verdes comparadas con el gas, pues desde luego a corto, a medio, incluso a largo plazo, vemos que su viabilidad está puesta en entredicho. No lo vemos claro, vaya. ¿No salen las cuentas? Nos salen las cuentas en términos de precio. Si comparamos gas con emisiones frente a precio de electricidad, pues hay una diferencia a favor del gas a día de hoy. Si luego ya cogemos hidrógeno, pues esa diferencia se mayora. Pero no solo en términos de precio, sino también asegurar una disponibilidad en términos de continuidad de suministro, de garantía, es decir, que sean fuentes de energía totalmente verdes, descarbonizadas,
pues a día de hoy tampoco nadie te lo garantiza. Y una garantía sobre todo para industrias como la vuestra que son electrointensivas, ¿no? Electrointensivas y gasintensivas, sí. Entonces, si por precio, por disponibilidad, y luego hay un factor que, claro, desde el punto de vista de la generación, pues está claro que ahí está la discusión, ¿no? El precio, por decirlo de alguna manera, y la cantidad disponible. Pero desde el punto de vista de la industria, del consumidor final, es qué impacto va a tener ese nuevo combustible, esa nueva energía en nuestra operación diaria, en nuestra producción, en nuestra productividad. Y eso a día de hoy, en estas cantidades y en estas potencias y en estos requerimientos de energía descarbonizada, es verdadera ciencia ficción. No hay experiencia a nivel industrial, al menos en nuestros procesos, hornos, secaderos industriales, estamos hablando de muchos megavatios de energía, experiencia probada. Y el que la tiene es a escala muy de piloto, muy de laboratorio y evidentemente muy guardada, porque eso es un factor de competencia, de competitividad en el futuro frente al resto de competidores. Con lo que decíamos, dos cosas muy claves, ¿no? Primero, que hay cosas que sí que funcionan en laboratorios, pero la escalabilidad todavía es complicada. Y por otro lado, el tema de compartir sabiduría, que aquí parece que todavía no se da mucho. Y entonces, cuando nos enfrentamos a estas decisiones, normalmente una inversión es una decisión entre riesgo y beneficio. Pero claro, en este caso, proyectos de verdadera reconversión industrial son decisiones de riesgo frente a cumplimiento y asegurando el beneficio. Porque si vamos a algo que es alternativo, lo que no podemos hacer es que eso pierda, genere un lastre en nuestro negocio. Nos saca del mercado. Desde Calfrisa decíais que queríais jugar el rol de agente descarbonizador, que eso suena genial. ¿Qué significa exactamente eso? Pues sí, realmente suena genial porque ahora se le llama de esta forma, pero realmente nosotros llevamos siendo agente descarbonizador mucho tiempo, porque una de las primeras medidas de descarbonizar es consumir menos. Entonces nosotros tradicionalmente siempre hemos tenido unos equipos recuperadores que recuperan energía, y esa recuperación de energía lo que hace es consumir menos combustible, emitir menos CO2 y por tanto ya es una medida de descarbonización. Pero bueno, hace unos años no lo llamábamos así ni sabíamos que se podía llamar así. Es cierto, nosotros hemos tenido siempre ese rol, pero es verdad que ahora toda la coyuntura económica, política, social y sobre todo medioambiental exige dar un paso más, y nosotros hacemos hornos industriales, recuperadores, es decir, todo lo nuestro es ingeniería térmica de alta temperatura, combustión, etcétera. Entonces sí que queremos dar un paso más en ese sentido, y sí que estamos, como explicaba muy bien Pedro, viendo esas fuentes alternativas de energía para poder utilizar en esos procesos, que como muy bien ha comentado, hay dudas, ahora mismo es toda una economía que se está generando y ahora mismo esos combustibles alternativos no llegan a ser competitivos. Tenemos que ser en cuenta que en esto estamos prácticamente en pañales. Es un tipo de economía basada en combustible fósil que lleva funcionando 50, 100 años y se está transformando, se pretende transformar. Entonces, todos los elementos de esa cadena de valor se están creando, desde el que produce el hidrógeno o nueva energía renovable, hasta los que producen los bienes de equipo, hasta los que lo consumen, etcétera. Entonces, claro, es una transformación que pretenden muy rápida, posiblemente la velocidad es dudosa, pero que se está creando. Entonces nosotros lo que queremos es dar esos equipos o esas soluciones que comentaba Pedro, que primero hemos intentado, hemos hecho con nuestros equipos, y ahora, ver hasta qué punto podemos también contribuir a la industria a dar ese paso técnico. Y desde Siemens, por ejemplo, ¿cuál es el papel que jugáis vosotros? Porque claro, vemos el logotipo vuestro, yo lo veo, ¿no? en molinos, en más cosas, ¿en qué trabajáis? Y si también desde Siemens veis estas dificultades de coste-beneficio, de dificultad de implantación. Bueno, nosotros en Siemens, desde luego, lo que vemos es que es un camino sin retorno. Es decir, es algo que sí o sí estamos inmersos, sí o sí vamos a tirar de él y vamos a dar continuidad. Nosotros lo que aportamos son las diferentes soluciones para que empresas como las que tenemos aquí que nos acompañan, como IQE o como Calfrisa, usen nuestra tecnología para hacer un mejor o un ahorro o un consumo eficiente de sus consumos, o bien para aportar diferentes soluciones en el proceso que les permitan hacer esos ahorros. Nosotros en interno
desde luego que también tenemos esos objetivos y al menos en España pues ya tenemos Scope 1 y Scope 2. Tenemos esa mirada a medio y largo plazo, especialmente para el resto de cadena de valor, que ya son pues los proveedores y el resto, ¿no? Vamos a hablar del scope, yo he tenido que buscarlo. Efectivamente, hay 3 niveles. Intentemos explicar eso, aunque sea de manera telegráfica, qué son esos 3 niveles y qué implican para la industria. Bueno, digamos que los primeros 2 son de tus procesos internos y de lo que tú consumes y cómo lo gestionas y del material que produces, ¿no? Y eso lo marca Europa también, hay que cumplir unos objetivos X, ¿no? Y digamos que el Scope 3 es el resto de cadena de valor, que es desde que tú terminas de producir un equipo pues hasta que llega al consumidor o a la empresa, o bien tus proveedores pues hasta que te llegan las materias primas, ¿no? Toda esa huella de carbono, entiendo, ¿no? Exacto. Es lo que se mide ahí desde la producción hasta el uso final. Nosotros ahí lo que aportamos también, porque claro, al final tú puedes medir tu propia huella de tus productos y de lo que estás fabricando, pero lo que es difícil es que tanto proveedores como los que te ayudan a la logística pues te aporten esos datos de huella de carbono para que tú puedas decir que cumples o no lo que te están pidiendo, ¿no? Las exigencias. Entonces nosotros ahí aportamos, la forma más fácil de ponerlo fácil es mediante un software gratuito donde podemos facilitar para que el resto de la cadena de valor pueda ir metiendo esos datos y que a ti te aporten y que tú puedas ver con los datos que te aporten esos externos, pues si tú estás cumpliendo o no. Exacto. Y eso hay que ponerse en contacto, las empresas se tienen que poner en contacto con vosotros, o cómo pueden acceder nosotros a evidentemente tenemos responsables del producto y que lo estamos dando a conocer y lo ponemos a disposición de la empresa que lo considere, pues evidentemente pues lo mostramos, damos una formación y a partir de ahí pues claro, cada empresa tendrá que ver sus proveedores si los datos que meten son fiables, son correctos, que se supone que sí, porque como digo, es un camino sin retorno y a todos estamos inmersos en ello. De hecho, claro, se plantean 2 patas, ¿no? O sea, se habla de ese camino sin retorno, pero también se habla de las dificultades de alcanzar ese camino, y una de las cosas de las que también se habló en la charla es, claro, que Europa se ha lanzado, ¿no?, a querer ser ese continente neutro en el año 50, pero igual que está pasando con otros sectores, ¿no?, bueno, el ejemplo de los agricultores, se hablaba un poco de competencia desleal porque hay otros muchos países con los que empresas como Industrias Químicas del Ebro, Calcisa compiten, que no están obligadas a cumplir esto, ¿no? Así es, Industrias Químicas del Ebro competimos en mercado global. Casi el 60% de lo que producimos lo sacamos no fuera de la península, sino fuera de Europa. Entonces estamos compitiendo con empresas, estados o países cuyos requerimientos, su reglamentación, sus objetivos son muy distintos al nuestro. Pero estamos compitiendo en los mismos mercados contra los mismos clientes. Entonces, evidentemente es un objetivo compartido y loable. Os lo creéis, ¿no? Es lo que es. Partimos de base que nos lo creemos. Nos lo creemos y es lo que es, y es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que pasa es que queremos transmitir que necesitamos mucha ayuda, sobre todo los que nos tenemos que descarbonizar, mucha ayuda en muchos ámbitos y de mucha manera, porque a día de hoy llevamos tiempo trabajando, preguntando, buscando, pidiendo, y como digo, vemos incertidumbres no pequeñas y razonables. Apunta. A nivel de ayudas, como dice Pedro, sí que es cierto que se echa en falta, ¿no? Y que todavía necesitamos agilizar y acelerar pues esos procesos para que las empresas que tienen estos objetivos claros, pues evidentemente puedan tener esos fondos para poder agilizar esas inversiones, ¿no? Bueno, hablamos de dinero. A finales de enero, ¿no?, el Ministerio de Industria anunció que se abría ya la ventanilla esa para el PERTE destinado a la transición verde de la industria. La propia Unión Europea, en ese mecanismo de transición justa, habla de que contribuirá a movilizar al menos 55.000 millones de euros para el periodo 21-27. Yo no sé si realmente esas ayudas, el papel lo soporta todo, pero es muy difícil que lleguen a las empresas. No sé cómo lo hacéis. Eso es una dificultad que habrá que andar, y se verá si realmente la administración es lo suficientemente ágil pues para que ese dinero llegue donde tenga que llegar. Pero no perdamos de vista que en estas inversiones o decisiones de reconversión industrial, el componente de inversión, de CAPEX, que denominamos, es importante. Pero en toda la vida del proyecto, que son proyectos de vocación 10, 15, 20, 25 años, la inversión tiene un impacto limitado respecto a todo el valor
positivo o negativo generado durante la explotación de estos activos. Es decir, tenemos que afinar mucho en pedir el dinero que necesitamos a efectos de invertir en activos nuevos, en cambiar las instalaciones industriales, pero también tenemos que estar muy, muy finos en el precio que cerramos de esa nueva energía, hidrógeno, electricidad verde, biogás, porque como nos vayamos luego en el futuro mucho del precio de referencia de la energía que tienen nuestros competidores, salimos del mercado. Entonces, claro, cuando tomamos estas decisiones, sacamos la bola de cristal y decimos, ¿cuánto necesito? Eso es relativamente sencillo. Y la administración, yo tengo claro que de una manera u otra nos va a dar dinero para hacer ese cambio en nuestras instalaciones. Pero luego cuando preguntamos, oye, ¿y a cuánto cerramos el precio del hidrógeno, por ejemplo, o de la electricidad? Pues ahí ya... Porque de ahí, por ejemplo, tú hablabas que para conseguir esa financiación teníais que hacer pública, ¿no?, esa huella de carbono con previsiones futuras, pero que tenían que ser además creíbles y auditables. Ahí está un poco la dificultad. Porque es eso, es como esas previsiones nosotros son sabemos exactamente lo que emitimos, porque de hecho año a año nos auditamos nuestras emisiones según nuestros consumos de gas, en este caso, y la eficiencia demostrada de nuestras instalaciones. Digamos, las publicamos, negociamos unos derechos de emisiones y a partir de ahí unas asignaciones. Nosotros sabemos lo que estamos emitiendo a día de hoy y nuestra huella de carbono está totalmente auditada por la administración, también por nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros bancos, por esa etcétera. trazabilidad, ¿no?, que decíamos que hace falta. Es cierto que para pedir una ayuda tienes que marcar un objetivo, pues eso, de aquí al 2030 reducir 42% de nuestras emisiones. Venga, se te concede lo que estás pidiendo. Pero es que la siguiente parte de la decisión es, bueno, ¿y a cuánto cierro el precio del hidrógeno? ¿A cuánto? Claro, los precios que nos están dando ahora están muy lejos, insisto, del gas y de sus emisiones. Pero dicen, tenéis que pensar, y es cierto, que el gas va a fluctuar, que cada vez va a haber menos, que se va a encarecer, que además vas a tener que pagar emisiones. Es cierto, pero es una bola de cristal y es un compromiso a futuro. Dime, Miguel Ángel. Sí, yo iba a comentar que cada vez afortunadamente se están viendo varios proyectos. Nosotros estamos en algunos proyectos inmersos, pues como es una acería que se va a producir acero, y llaman acero verde porque va a proveer o se fabrica mediante hidrógeno verde. Evidentemente lo que dice Pedro es así. También es cierto que hay que poner un punto a favor de empresas como la de Pedro, o como la de Miguel, donde tienen que ir hacia el futuro y esa descarbonización, porque cada vez más ya estamos viendo licitaciones donde te miden tu huella de carbono y tus emisiones. Es lo que hablaba él, ¿no?, para conseguir la financiación. Sí. Pero ya no solo para pedir sino para conseguir un proyecto. Sino para conseguir un proyecto. Es decir, los clientes te miden o te piden que des esa certificación de cuánto estás, en qué huella estás, y en función de tu respuesta puedes licitar o no. Con lo cual, el círculo, cuando digo que es un camino de no retorno, pues evidentemente al final es algo que te van a pedir de aquí a no mucho tiempo. Pero también hablabais en aquella sesión, perdón, que claro, hablamos de el gas, por ejemplo, que es finito y que en Europa no sabemos cuánto queda. En esa investigación sobre el hidrógeno, de quemar hidrógeno 100%, Calfrisa, ¿qué está haciendo ahí? Porque también salimos con algún titular en esa sesión. Sí, aquí, como comentaban mis compañeros, es súper importante la viabilidad económica, porque sin viabilidad económica no hay, pero también toda esta transformación nos requiere retos técnicos muy importantes, que hay tecnologías que no están consolidadas. Como decía Pedro antes, hay tecnologías que se han probado a nivel de laboratorio o a pequeña escala, pero todavía no están propuestas, y estos planes de transformación, estamos hablando de miles de millones de euros son escalas muy grandes. Entonces, además del riesgo económico de que no se garantiza un precio de ese combustible, también tenemos que hacer un riesgo técnico de, como decía Pedro, cómo afectará a mi producto, el cambio de operación de esos procesos, etcétera. Quizá ahí también lo importante es la colaboración público-privada con esos institutos, ¿no?, de investigación, entiendo. Y no solo público-privada, sino también entre las empresas. Yo creo que estamos en un punto en que esa cadena de valor, la colaboración entre el suministrador, el proveedor del equipo, la industria final, porque al final es un riesgo entre el software, es un riesgo que se tiene que compartir. ¿Y por qué cuesta tanto compartir? Nosotros ahí si puedo comentar, hemos lanzado al mercado una plataforma que llamamos Accelerator, que la idea es un triángulo con 3 vértices. El primero es el producto, que tiene que ser
tecnológico y que pueda compartir datos. El segundo vértice es un ecosistema de partners, que son todas aquellas empresas que pueden tener estas aplicaciones, este software y que puedan solucionar todos estos retos. Y luego el otro vértice es el resto de todos los que estamos en el mercado. Es decir, que esa colaboración, al menos desde nuestra empresa, lo tenemos más que claro y vamos hacia un sistema colaborativo, porque si no, como dicen, no vamos a ningún los lado, colegas, ¿no? Evidentemente ir cada uno por su cuenta es un poco complicado, ¿no? Sí, pero al final, disculpa Ana, sí, acaba. Haremos pruebas, por supuesto, a nivel digital, laboratorio digital, simularemos, haremos pruebas a nivel real piloto, pero en algún momento hay que tomar la decisión a nivel industrial. Entonces, el desacierto o el acierto se magnifica a escala industrial y es lo que te hace seguir en el mercado o salir de él. Entonces, ya no es un término de cantidades ingentes de dinero público que se inmovilizan en un activo. Ya no es acertar con el precio de tu nuevo combustible, que ahí hay fórmulas de asegurar de alguna manera unos rangos en el que todos más o menos estemos cubiertos, sino es que además cuando hagamos esa nueva inversión, ese nuevo activo con esa fuente de energía, cómo afecta a nuestra productividad, porque eficiencia es conseguir más por menos, pero ser productivos. Sí. Nosotros porque ahí si no, tenemos entonces ya por terminar, sería una lástima que después de haber movilizado tanto dinero público, 5, 7, 8, 9, 10 años después se tenga que parar la actividad y dejarla abandonada. Porque no funciona, porque no es rentable. Y irnos a otro sitio. Terminamos entonces con un titular que diste tú en aquella sesión, que ya sé que no te gusta, pero como titular funciona. Queremos ser verdes pero no rojos por los números. Por supuesto, por los números y por nuestra aportación, nuestro impacto, el valor que añadimos a la sociedad. Y nos creemos la descarbonización, tenemos que tender hacia ella, pero no es tan fácil y el papel a veces lo aguanta todo y demasiado. ¿Es así? Tenemos que terminar ya, que se nos acaban los minutos. Yo ahí, pero tenemos el metaverso industrial, que es el gemelo digital. Y los gemelos digitales, sí, que de eso también hemos hablado. Muchísimas gracias a todos, Miguel Ángel, gracias, Pedro, Ana. Miguel, Teresa, gracias por estar aquí. Y lo que decimos, siempre se nos queda corto, retomaremos el tema. Y mucha suerte en todas esas pruebas y que realmente al final funcionen. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.